Te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta mañana por la vida que nos da, Señor, por la salud que disfrutamos, por este nuevo amanecer, Señor, y la oportunidad que nos das también de comenzar este día leyendo tu palabra. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que también se unen a este propósito, Señor, y esperamos que nos bendigas a través de este rato de lectura bíblica. Que tu Espíritu Santo obre en nosotros, Señor, y nos dé entendimiento para comprender tu palabra. Lo que estemos leyendo aquí, que sea de bendición para todos, Señor. Te lo rogamos en tu nombre poderoso, mi Jesús. También te pedimos, Padre amado, que tú obres a través de la palabra y nos dé sabiduría para aplicarla, Señor, para poder comprender claramente lo que leamos. Te lo rogamos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, continuamos entonces leyendo la palabra de Dios y estamos ahora en el capítulo número 9 del libro de Josué, que dice: los reyes de los pueblos de Canaán se enteraron de que los israelitas habían derrotado a sus enemigos. Entonces se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y los israelitas. Sin embargo, cuando los gabaonitas, que eran de la tribu de los heveos, supieron lo que Josué había hecho en las ciudades de Ai y Jericó, decidieron engañarlo. Algunos de ellos fueron a buscar alimentos y los cargaron sobre sus asnos en bolsas ya gastadas y pusieron vino en viejos recipientes de cuero remendados. Se pusieron ropa y sandalias viejas y gastadas, solo llevaban pan seco y hecho pedazos para hacer creer que venían de lejos. Cuando llegaron al campamento en Gilgal les dijeron a Josué y a los israelitas: venimos de un país muy lejano, queremos hacer un trato con ustedes. Pero los israelitas les preguntaron: ¿por qué quieren hacer un trato con nosotros? ¿Cómo podemos saber que no viven cerca de aquí? Los gabaonitas le respondieron a Josué: queremos ponernos al servicio de ustedes. Josué volvió a preguntarles: ¿pero quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Entonces los gabaonitas le contaron esta historia: estimado señor, nosotros venimos de un país muy lejano, pero hemos sabido de las maravillas que ha hecho Dios, el Dios de ustedes. Nos enteramos de todo lo que él hizo en Egipto y también de lo que hizo con los dos reyes amorreos del otro lado del Jordán, es decir, con Sihón, rey de Hesbón, y con Og, rey de Basán, que vivía en Astarot. Nuestros líderes y toda la gente que vive en nuestro país nos dijeron: llévense alimentos para un viaje largo y vayan a encontrarse con el pueblo de Israel. Pónganse al servicio de ellos y pídanle que hagan un trato con nosotros. Fíjense en nuestro pan. Cuando salimos de nuestras casas todavía estaba caliente, pero ahora está seco y hecho pedazos. Cuando llenamos estos recipientes de cuero con vino eran nuevos, pero mírenlos. Están todos remendados y nuestras ropas y sandalias están gastados por tan largo viaje. Los israelitas aceptaron comer de esas provisiones sin consultar a Dios. Fue así como Josué hizo un pacto con los gabaonitas y prometió dejarlos vivir en paz. También los líderes de los israelitas se comprometieron a respetar ese acuerdo. 3 días después de haber confirmado el pacto, los israelitas descubrieron que en realidad los gabaonitas eran vecinos suyos, pues llegaron a las ciudades donde vivía esa gente, pero los israelitas no pudieron matarlos porque sus líderes habían prometido en el nombre del Dios de Israel que no los matarían. Entonces el pueblo protestó contra sus líderes y ellos se defendieron diciendo: recuerden que prometimos en el nombre del Dios de Israel que no les haríamos daño. Tenemos que dejarlos vivir, pues de lo contrario Dios nos castigaría. Pero ellos tendrán que trabajar para nosotros cortando leña y acarreando agua. Pero Josué mandó llamar a los gabaonitas y les preguntó: ¿por qué nos engañaron diciendo que venían de lejos cuando en realidad viven aquí cerca?
Por eso Dios los condena a ser esclavos y de ahora en adelante cortarán leña y acarrearán agua para el santuario de Dios. Ellos le respondieron, si mentimos fue porque teníamos miedo de perder la vida. Nosotros sabemos bien lo que el Dios de ustedes prometió a Moisés y todo el pueblo de Israel. Prometió que les daría esta tierra, toda la tierra, y mandó matar a todos sus habitantes. Estamos en sus manos, hagan ustedes con nosotros lo que mejor les parezca. Así fue como Josué protegió a los gabaonitas y no permitió que los israelitas los mataran, pero los puso a trabajar como esclavos cortando leña y acarreando agua para los israelitas y para el altar de Dios. Hasta el momento de escribir este relato, los gabaonitas siguen haciendo estos trabajos en el lugar que Dios eligió para vivir. Adonisedec, rey de Jerusalén, supo que Josué había conquistado y destruido totalmente la ciudad de Ai y a su rey, tal como lo había hecho. Antes con Jericó y con su rey, también supo que los gabaonitas habían hecho un acuerdo de paz con los israelitas y que vivían con ellos. Esto le dio mucho miedo porque Gabaón era una ciudad importante, más grande que Ai. Era como las otras ciudades que tenían rey y además sus hombres eran muy valientes. Así que Adonisedec envió un mensaje a los reyes de Johan, Pirán, Jafía y Debir. Estos eran los reyes de Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. El mensaje decía, los gabaonitas han hecho un acuerdo de paz con Josué y los israelitas. Vengan y ayúdenme a atacarlos. Estos 5 reyes se juntaron, rodearon la ciudad de Gabaón y la atacaron. Entonces los gabaonitas enviaron a decir a Josué que estaban en el campamento de Gilgal, vengan enseguida, ayúdenos, los reyes amorreos que viven en los cerros se han unido y nos están atacando, no nos abandonen, sálvenos. Entonces Josué salió de Gilgal con todo su ejército, incluyendo sus mejores tropas. Antes de salir, Dios le había dicho a Josué, vayan sin miedo porque yo les daré la victoria, no quedará vivo ninguno de ellos. Toda la noche Josué y sus tropas marcharon hacia Gabaón y atacaron por sorpresa a los amorreos. Dios les hizo sentir muchísimo miedo cuando vieron al ejército israelita en Gabaón. Y los israelitas mataron allí a muchos de ellos y persiguieron a los demás por las montañas, hasta Bet Orón y aún hasta Azekad y Maqueda, en el sur. Cuando bajaban los amorreos por las cuestas de Bet Orón para escapar de los israelitas, Dios dejó caer sobre ellos grandes piedras de granizo. Esto ocurrió por todo el camino hasta Secad y el granizo mató más hombres que el ejército israelita. El día en que Dios le dio la victoria sobre los amorreos, Josué oró a Dios y delante de todos los israelitas exclamó, Sol, no te muevas, quédate en Gabaón, y tu luna espera en el valle de Ailón. Y el sol se detuvo y la luna no se movió hasta que los israelitas se vengaron de sus enemigos. Esto ha quedado registrado así en el libro del justo. El sol se quedó quieto en medio del cielo y durante casi un día entero no se ocultó. Jamás hubo ni aún habrá un día como este en el que Dios escuchó los ruegos de un hombre y es que Dios peleaba por los israelitas después de su victoria sobre los amorreos. Josué y su ejército regresaron al campamento de Gilgal. Los 5 reyes amorreos lograron escapar y fueron a esconderse en una cueva en Maquedá. Sin embargo, alguien los encontró y Josué los supo. Entonces Josué ordenó, hagan rodar unas piedras grandes hasta la cueva para cerrar la entrada y pongan unos guardias. Pero ustedes no se queden allí, sigan al enemigo, que nadie escape a sus ciudades, nuestro Dios nos dará la victoria sobre el enemigo. Josué y su ejército mataron a muchos amorreos, pero algunos de ellos pudieron escapar y se refugiaron en sus ciudades. Todos los soldados de Josué volvieron sanos y salvos al campamento de Maquedad, donde Josué estaba, y nadie de los de allí vivía
que allí vivía se atrevía a hablar mal de los israelitas. Luego José ordenó que se abriera la entrada de la cueva y que llevaran ante él a los 5 reyes. Entonces abrieron la cueva y le llevaron a los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmur, Laquis y Eglón. Josué llamó a todo el ejército israelita y ordenó a sus oficiales: acérquense y póngales el pie en el cuello a estos reyes. Así lo hicieron y Josué les dijo: anímense, sean fuertes y no tengan miedo, tengan confianza, porque esto es lo que Dios va a hacer con todos los enemigos de ustedes. Luego Josué mató a los 5 reyes, los hizo que colgaran a cada uno de un árbol y mandó que los dejaran allí hasta el anochecer. Cuando el sol se puso, Josué mandó que bajaran los cuerpos y los echaran en la cueva donde habían estado escondidos. Luego se tapó la entrada con grandes piedras que todavía ahí están. Ese día Josué conquistó la ciudad de Maquedá y ordenó que mataran al rey y a todos los habitantes. Al rey de Maquedá le hizo lo mismo que al rey de Jericó. No se salvó ninguno. De Maquedá, Josué y su ejército se fueron a Libná y la atacaron. Dios también les concedió a los israelitas la victoria sobre esa ciudad y sobre su rey, y mataron a todos sus habitantes. Josué mató al rey de Libná, como lo había hecho con el rey de Jericó. No se salvó ninguno. Luego Josué se fue a la ciudad de Laquis y con su ejército lo rodeó y lo atacó. Y la atacó. Al segundo día de combate, Dios le dio la victoria a los israelitas. Mataron a todos los que estaban en la ciudad como lo habían hecho en Libná. También derrotaron a Orán, rey de Geser, que venía con su ejército para ayudar a Laquis. No se salvó ninguno. De Laquis se fueron a Eglón, sitiaron la ciudad y la atacaron. Ese mismo día la tomaron y la destruyeron, matando a todos los que allí vivían, como lo habían hecho en Laquis. Luego José y todo su ejército fueron a Hebrón y atacaron la ciudad y la tomaron. Mataron al rey y a todos los habitantes de esa ciudad y de otras ciudades vecinas. Josué mandó destruir totalmente la ciudad como lo había hecho en Eglón. No se salvó ninguno. Después se dirigieron a Debir, la atacaron y se apoderaron de esa ciudad y de su rey. También conquistaron las otras ciudades vecinas y mataron a todos los que vivían en ella. Josué hizo en Debir lo mismo que en Hebrón y en Libná. Ordenó matar al rey y a todos sus habitantes. No se salvó ninguno. Así que fue como Josué conquistó, así fue como Josué conquistó toda esa región. Peleó en las montañas, en los cerros, el este y el oeste, y del oeste y en el desierto del sur. Josué llevó a su ejército desde Cades, Barnea, en el sur hasta Gaza, cerca de la costa. Recorrieron toda la región de Gosén hasta Gabaón en el norte. Derrotaron a todos los reyes de la región y mataron a toda su gente, porque así lo habían ordenado el Dios de Israel. No se salvó ninguno. Después de eso volvió Josué con todo el ejército israelita al campamento de Gilgal. Cuando Jabín, el rey de Hazor, se enteró de las victorias de Israel, envió un mensaje a los reyes vecinos pidiéndoles que se unieran con él para pelear contra los israelitas. Envió este mensaje el rey Joab de Madón a los reyes de Simrón y Aksaf, a los reyes de la región montañosa al norte, a los del valle del Jordán, que está al sur del lago de Galilea, a los de la llanura y a los de la zona del Dor, de Dor, hacia el oeste. También envió este mensaje a los cananeos de ambos lados del Jordán, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los jebuseos de las montañas y a los heveos que vivían al pie del monte Hermón, en la región de Mizpa. Y vinieron esos reyes del mar, pues no se podían contar,
Todos estos reyes se reunieron cerca del arroyo de Merom y acamparon allí dispuestos a pelear contra los israelitas. Dios le dijo a Josué: no les tengas miedo, porque mañana a esta hora ya los habré matado a todos delante de Israel. Pero ustedes por su parte tendrán que dejar inútiles a los caballos y prenderles fuego a los carros de guerra. Josué con todo su ejército los atacó por sorpresa cerca del arroyo de Merom, y Dios les dio la victoria a los israelitas. Ellos atacaron y persiguieron a sus enemigos hacia el norte, hasta la gran ciudad de Sidón y hasta Misrefot-Maim, y el este hasta el valle de Mizpa. Los guerreros de Josué siguieron peleando hasta no dejar a nadie con vida. Además, Josué cumplió con lo que Dios le había ordenado. Dejó inútiles los caballos y les prendió fuego a los carros de guerra. En esa época el rey de Hazor gobernaba sobre los otros reinos de la región. Así que después de la batalla, Josué y sus guerreros fueron a Hazor y la atacaron. Tomaron la ciudad y mataron al rey y a todos los que viven allí. No quedó nadie con vida y la ciudad fue incendiada. Josué conquistó todas estas ciudades con sus reyes y les ordenó a sus guerreros: maten a todos sus habitantes, em, tal como nos lo mandó Moisés, el servidor de Dios. Los israelitas no le prendieron fuego a ninguna de las ciudades construidas sobre los cerros, sino solamente a la ciudad de Hazor. Se quedaron con las cosas que allí había y con los animales, pero mataron a todos sus habitantes, no dejaron a nadie con vida. Moisés le dio a Josué las órdenes que había recibido de Dios, y Josué cumplió todo al pie de la letra. Josué y su ejército conquistaron todo ese territorio, tomaron la zona montañosa, toda la tierra de Gosén y el desierto del sur, además del valle del Jordán. El territorio se extendía desde el monte Alac, que está al sur, cerca de Edom, hasta Baal-Gad, que está al norte en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón. Durante mucho tiempo Josué estuvo en guerra con los reyes de esta región, pero finalmente conquistó todas sus ciudades y mató a sus reyes. La única ciudad que hizo un acuerdo de paz con los israelitas fue Gabaón, donde vivían los hebeos. Todas las demás ciudades fueron conquistadas. Dios mismo hizo que los enemigos se pusieran tercos y ofrecieran resistencia. Lo hizo para que los israelitas los destruyeran por completo, sin compasión, tal como Dios se lo había ordenado a Moisés. Por ese entonces, Josué destruyó también a los anaquitas, los gigantes que vivían en las ciudades de Hebrón, Debir y Anab, en todos los cerros de Israel y Judá. Además, destruyó sus ciudades. Solo quedaron con vida unos cuantos que vivían en Gaza, Gat y Asdod. De este modo, Josué conquistó toda la región en obediencia al mandamiento que Dios le había dado a Moisés. Luego dividió el territorio y a cada tribu de Israel le entregó su parte. Después de esto hubo paz en toda la región. Bajo el mando de Moisés, los israelitas ya habían derrotado a 2 reyes al este del río Jordán. Se había apoderado del territorio que va desde el río Arnón al sur hasta el monte Hermón al norte, y también de la región al este del Jordán. Uno de estos reyes era Sión, rey de los amorreos, que vivían en Hesbón y gobernaba sobre la mitad de Galaad. Su territorio se extendía desde el río Jaboc en el norte hasta el río Arnón en el sur. Al sureste, su frontera
era la ciudad de Aroer, en la ribera del río Arnón. Al suroeste se extendía hasta la mitad del valle Arnón, desde Aroer hasta el Mar Muerto. Su frontera oeste era el río Jordán, desde el lago de Galilea, al norte hasta el Mar Muerto. Al sur también le pertenecía la región al este del Mar Muerto, hasta la ciudad de Bet-Jesimot y el monte Pisgah. El otro rey derrotado por Moisés y los israelitas fue Og de Basán, el último de los israelitas. Og gobernaba en Astarot y en Edrei. Su territorio se extendía desde el monte Hermón al norte y desde la ciudad de Salca al este, incluyendo todo Basán, hasta el límite con los territorios de Huesur y Macá en el oeste. Además, gobernaba sobre la parte norte de Galaad, hasta el territorio de Sión, rey de Hesbón. Bajo el mando de Moisés, estos dos reyes fueron vencidos por los israelitas. Moisés repartió su territorio entre las tribus de Rubén y Gad y la mitad de la tribu de Manasés. Bajo el mando de Josué, los israelitas derrotaron a todos los reyes al oeste del río Jordán, desde Baal-Gad en el valle del Líbano hasta el monte Halak. Al sur de Edom, Josué repartió este territorio, dándole a cada tribu su parte. Este territorio incluía la zona montañosa, los cerros del oeste, el valle del Jordán, los cerros del este y el desierto del sur. Antes había pertenecido a los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos. Los israelitas derrotaron a los reyes de las siguientes ciudades: Jericó, ahí está cerca de Betel; Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis, Eglón, Geser, Debir, Geder, Orma, Arad, Libna, Adulam, Maqueda, Betel, Tapua, Jefer, Afec, Sarón, Madón, Azor, Simromerón, Ascab, Tanak, Megüidos, Sedes, Jocneam en el monte Carmelo, Dor en la costa, Goim de Gilgal y Tiras. En total fueron 31 reyes. Cuando ya habían pasado muchos años y Josué era anciano, Dios le dijo: ya estás muy viejo y todavía hay mucho territorio por conquistar. Falta la región de los filisteos y toda la de los gesureos, desde el arroyo de Sior al este de Egipto hasta la frontera de Ecrón en el norte, que es territorio cananeo. Allí hay 5 jefes filisteos que viven en las ciudades de Gaza, Asdod, Ascalón, Gad y Ecrón. Además falta el territorio de los Abeos, al sur. Así que todavía hay territorio cananeo por conquistar, desde Megará de los Sidonios hasta Afec, en la frontera con los amorreos. No han tomado aún la zona de los giblitas, ni la parte este del Líbano, desde Baal-Gad al sur del monte Hermón hasta el paso de Amat. A medida que avancen los israelitas, yo echaré a los sidonios de la región montañosa,
desde el Líbano hasta Misrefot Maim. Pero tú debes dividir el territorio entre los israelitas como te he mandado. Así que reparte esta tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés ya ocupaban el territorio que les correspondía al este del Jordán, pues Moisés se lo había asignado. Su tierra se extendía desde Aroer, a orillas del río Arnón, hasta Dibón, y además incluía la ciudad que está en medio del valle y toda la llanura de Medeba. También recibieron todas las ciudades que había gobernado Sión, rey de los amorreos, cuando vivía en Hesbón. Su territorio llegaba hasta la frontera de los amonitas. Comprendía Galaad, las tierras de los Gesureos y de los Maacateos, el monte Hermón y toda la tierra de Basán, hasta Salcá. Incluía además el reino de Og, el último de los Refaitas, que gobernó en Astarot y Edrei. Moisés y los israelitas los habían derrotado y los habían desalojado de su territorio, aunque no a todos, pues los gesureos y los macateos todavía viven en Israel. La única tribu que no recibió ningún territorio fue la de Leví, ya que ellos recibirían una parte de todos los sacrificios que se ofrecen al Dios de Israel, como él mismo le había ordenado a Moisés. Moisés había repartido tierras a la tribu de Rubén según el número de sus grupos familiares. Su territorio se extendía desde Aroer, a orillas del río Arnón, hasta Hesbón, incluyendo la ciudad que está en medio del valle y toda la llanura de Medeba. Comprendía todas las ciudades que están en la llanura: Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Megón, Haas, Kademot, Mefaat, Kiriataim, Sibma, Seret, Sahar, que está en el cerro del valle, Bet Peor, Bet Jesimot y las laderas del monte Pisgah. Comprendía todas las ciudades de la llanura y todo el territorio de Sihón, rey de los amorreos, que gobernaba en Hesbón. Moisés lo había derrotado a él y también a sus gobernadores Evi, Sur, Rekem, Ur y Reba, que vivían en la tierra de Madián. Los israelitas mataron entre otros al adivino Balaam, hijo de Beor. En resumen, a los grupos familiares de la tribu de Rubén se les dieron todas estas ciudades y aldeas al este del río Jordán. Moisés también le dio su parte a la tribu de Gad, según el número de sus grupos familiares. El territorio de ellos incluía Jazer y todas las ciudades de Galaad, y la mitad del territorio de los amonitas, hasta la ciudad de Aroer, que está al este de Rabá. Se extendía desde Hesbón hasta Ramat Mizpe y Betonim, y desde Maamnaim hasta la frontera de Debir. En el valle les tocó Bet Aram, Bet Nimra, Sucot y Zafón, que era la otra parte del territorio que el rey Sión había gobernado desde Hesbón, con el Jordán como frontera en la punta del lago de Galilea al este del Jordán. Así que estas fueron las ciudades entregadas a los grupos familiares de la tribu de Gad. Moisés les había entregado toda la zona de Basán a los grupos familiares de la media tribu de Manasés, desde Maanaim hasta el norte, hacia el norte, es decir, todo el territorio donde había gobernado Og, rey de Basán, incluyendo las 60 ciudades tomadas por Jair. A esta media tribu, descendiente de Maquir, hijo de Manasés, Moisés le entregó la mitad de Galaad, junto con las ciudades de Astarot
y Edrei, donde Og había reinado. De esta manera repartió Moisés el territorio de Moab en el valle del río Jordán, al este de Jericó. Pero a la tribu de Leví no le dio ningún territorio, pues Dios mismo les daría todo lo necesario. El sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, junto con los jefes de la familia, repartieron entre los israelitas el territorio cananeo al oeste del río Jordán. Dios les había ordenado a Moisés repartir los territorios de las 9 tribus y media haciendo sorteos. Los descendientes de José se habían dividido en 2 tribus, la de Manasés y la de Efraín. Moisés ya había repartido la tierra del este del Jordán entre las tribus de Rubén, Gad y en la media tribu de Manasés. A los descendientes de Leví no les dio ningún territorio, pero sí les asignó ciudades donde vivir y campos para criar sus animales. Los israelitas repartieron el territorio según las instrucciones que Dios le había dado a Moisés. Cierto día, estando los israelitas en Gilgal, algunos de las tribus de Judá vinieron a ver a Josué. Entre ellos estaba Caleb, hijo de Jefuné, el Kenesita. Caleb le recordó a Josué: Tú bien sabes que nuestro Dios habló con Moisés en Cades Barnea acerca de nosotros dos. Yo tenía 40 años cuando Moisés me envió desde Cades Barnea, o Cades Barnea según esta versión, a explorar esta tierra, y yo le conté la verdad sobre todo lo que había visto. Los que me habían acompañado asustaron a nuestra gente, en cambio yo confié plenamente en mi Dios. Aquel día Moisés juró que a mi familia y a mí nos daría la tierra por donde anduve, porque le fui fiel a Dios. Eso pasó hace 45 años. Y todo este tiempo que nuestro pueblo ha andado por el desierto, Dios me ha protegido tal como lo prometió. Mírame, ya tengo 85 años, pero estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a explorar y todavía puedo pelear. Por eso te pido que me des la región montañosa que Dios me prometió aquel día. Tú bien sabes que los descendientes del gigante Anak viven en las ciudades grandes y bien protegidas, pero con la ayuda de Dios los podré desalojar y así conquistaré esas ciudades tal como Dios lo prometió. Josué bendijo a Caleb, a él y a sus descendientes les dio el territorio de Hebrón. Así fue como Hebrón llegó a pertenecer a Caleb y a su familia, porque Caleb obedeció fielmente al Dios de Israel y todavía le pertenece. Antes de eso Hebrón se llamaba Kiriat Arba, porque Arba era el nombre del gigante más importante. Después de esto hubo paz en la región. El territorio que recibió la tribu de Judá se extendía hacia el sur por el desierto de Sin hasta Temán, en la frontera con Edom. Esta frontera comenzaba en el extremo sur del Mar Muerto, seguía hacia el sur por el paso de Acrabín y cruzaba el desierto de Sin. Pasando al sur de Cades Barnea, luego seguía hasta la ciudad de Hezrón, subía a Hadar y daba la vuelta por Carcá hasta la ciudad de Asmón. De allí seguía por el arroyo en la frontera con Egipto hacia el noroeste y terminaba en el mar Mediterráneo. Esta era la frontera sur de la tierra de Judá. Al este la frontera era todo el Mar Muerto hasta la desembocadura del río Jordán. Allí comenzaba la frontera norte, que se extendía hasta Bet-Oglad, pasando al norte de Bet-Arabá hasta la roca de Boán, hijo de Rubén. Después subía del valle de Acor hasta Debir, doblando hacia Gilgal frente al paso de Adumín, al sur del valle. Pasaba por el manantial de Enseres-Semes y seguía hasta el de En Rogel. Luego cruzaba el valle de Ben Hinón, que está al sur de Jerusalén, y subía por la cumbre del cerro al oeste del valle de Hinón, y de allí bajaba al valle de Refaim. Daba la vuelta desde la cumbre del cerro hasta el manantial de Nectoat y seguía por las ciudades del monte Efrón, pasando por Kiriat Jearim. Hacia el oeste de Baalá, la frontera llegaba hasta el monte de Seir, pasando por Quesalón, por el lado norte del monte Jearim,
y bajaba hasta Bet-Semes, pasando por Timná. De allí seguía por los cerros del norte de Cron y seguía a Sicrón hasta Jernel, pasando por el monte de Baalat para terminar en el mar Mediterráneo. Por último, la frontera oeste era el mar Mediterráneo. Estas eran las fronteras del territorio que les tocó a los grupos familiares de la tribu de Judá. Dios le había dicho a Josué, dale a Caleb, hijo de Jefté, una parte del territorio de la tribu de Judá. Josué le asignó entonces la ciudad de Hebrón, que había fundado Arbá, el padre de la raza de gigantes. En esa ciudad vivían los grupos familiares de los gigantes Sesaí, Amán y Talmai. Caleb los echó de allí y se apoderó de la ciudad. Después salió para atacar a los habitantes de Debir y dijo Caleb, al que conquiste Debir le daré mi hija Axa por esposa. El que conquistó la ciudad fue su sobrino, Otoniel, hijo de Kesnaz. Así que Caleb le dio a su hija por esposa. El día de su casamiento, Otoniel le dijo a su esposa, dile a tu padre que nos dé un terreno. Entonces ella se bajó de su asno y Caleb le preguntó qué quería. Ella le contestó, quiero un regalo de bodas. Ya me diste tierras, pero están en zonas áridas. Dame ahora también manantiales. Y Caleb le dio los manantiales del cerro y los del valle. El territorio que recibieron los grupos familiares de la tribu de Judá comprendía las siguientes ciudades. En la región sur, cerca de la frontera con Edom, estaba Caxeel, Eder, Jagur, Quiná, Dimoná, Adá, Sedes, Azor, Ignan, Zip, Telén, Bealot, Azor, Adatá, Keriot, Hezrón, Amán, Semá, Moladá, Azar, Gadá, Esmón, Bet Pelet, Hazar Sual, Berseba y sus aldeas, Baalat, Lim, Eser, El Tolad, Kesí, Ormán, Ciclat, Madmaná, Sansaná, Leboat, Sirhin, en Rimón. En total eran 29 ciudades más las aldeas que las rodeaban. Las ciudades de la llanura eran Estaol, Sorá, Asná, Sonoá, En, Ganín, Tapún, Tapuá, Enán, Jarmut, Adulán, Socó, Asecat, Saharín, Saraín, Adatiaín, Gedaré y Gederontaín, es decir, 14 ciudades con sus aldeas. Otras ciudades eran Senán, Hasadat, Migdal, Gadad, Dialat, Mispat, Octel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Ladmán, Kiklis, Gederot, Bet-Dagón, Naamad y Maquedat, es decir, 16 ciudades con sus aldeas. Estaban además las ciudades de Lignat, Eter, Hasán, Ictaz, Seana, Nesid, Keilat, Aksib y Maresat, es decir, otras 9 ciudades con sus aldeas. También estaban Ecrón con sus pueblos y aldeas, y todas las ciudades y aldeas cercanas a Asdod, desde Ecrón hasta el mar Mediterráneo. Formaban parte de este territorio las ciudades de Asdod y Gaza, con sus pueblos y aldeas cuyas zonas se extendían hasta el arroyo de Egipto y la costa del mar Mediterráneo. En la región montañosa, el pueblo de Judá tenía las siguientes ciudades: Samir, Hatir, Socó, Danar, Debir, Anad, Estemoa, Anín, Gosén, Olón, Gilot. Eran 11 ciudades con sus aldeas. Otras 9 ciudades con sus aldeas eran Arabá, Dumá, Esán, Hanún, Bet, Tapúa, Afecat, Untaz, Sior y Hebrón. Otro grupo de 10 ciudades con sus aldeas eran Moán, Carmel, Sid, Jutad, Jezreel, Jogdeán, Sanoat, Caín, Gibea y Timán. Las ciudades de Halhul, Bersur y Gedor, Maharat, Bet Anot y el Telcón, 6 ciudades más con sus aldeas. Las ciudades de Kirian, Jearim y Rabá con sus aldeas. En el desierto les tocaron Bet Arabá, Midán,
Secacá, Nixán, Ciudad de la Sal, y Engadi, es decir, 6 ciudades más con sus aldeas. Pero la tribu de Judá no pudo expulsar de Jerusalén a los jebuseos, por eso ellos todavía viven allí. La, la frontera del territorio asignado a los descendientes de José comenzaba en el sur, a la altura de los manantiales de Jericó, cerca del río Jordán. Luego pasaba por Jericó hacia el noroeste, atravesando el desierto y la región montañosa hasta Betel. De Betel pasaba por Atarot, donde vivían los arquitas. Seguía luego hacia al oeste por la región de los jafletitas hasta Bet-Orón de abajo. De allí iba hasta Geser, terminando en el mar Mediterráneo. Así Efraín y Manasés, descendientes de José, recibieron lo que les correspondía. El territorio de la tribu de Efraín comenzaba en Atarot, seguía hacia el este hasta Beterón de arriba, y de allí al mar Mediterráneo. En el extremo norte estaba Micmetad, de donde la frontera seguía hacia el este hasta Tanatsilo, pasando luego por Janoa. Después bajaba a Atarot y Nara, pasaba por Jericó y terminaba en el río Jordán. Desde Tapúa la frontera iba hacia el oeste hasta el arroyo de Caná y terminaba en el mar Mediterráneo. Este fue el territorio entregado a los grupos familiares de la tribu de Efraín. Recibieron además algunas aldeas y pueblos que quedaban dentro del territorio de Manasés. Sin embargo, los de Efraín no echaron a los cananeos que vivían en Geser, sino que los dejaron seguir viviendo allí, pero los obligaron a trabajar para ellos como esclavos. El territorio de la tribu de Manasés, el hijo mayor de José, se dividió de la siguiente manera. Al grupo familiar de Maquir ya Moisés le había asignado las tierras de Galaad y Basán. Maquir, guerrero valiente, era hijo mayor de Manasés y padre de Galaad. A los grupos familiares de Abiezer, Elec, Asriel, Siquem, Efer y Semidam, Josué les asignó sus respectivos territorios. Estos eran hijos de Manasés y nietos de José. A Seloá, bisnieto de Maquir, no se le había dado territorio porque no tuvo hijos. Solo tuvo 5 hijas que se llamaban Malá, Noá, Ogla, Milca y Tirsa. Entonces ellas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué y ante los líderes, y les dijeron: Dios le ordenó a Moisés que a nosotras se nos dieran tierras, lo mismo que a nuestros parientes varones. Así que de acuerdo con el mandato de Dios, ellas también recibieron tierras. Josué asignó tierras tanto a las mujeres como a los hombres descendientes de Manasés. Por eso la tribu de Manasés recibió 10 partes al oeste del río Jordán, además de los territorios de Galaad y Basán que están al este del río. El territorio de Manasés se extendía desde la frontera con la tribu de Aser hasta Micmetad, que está al este de Siquem. De allí seguía hacia el sur hasta el manantial de Tapua. La región de Tapua pertenecía a Manasés, excepto la ciudad cerca de la frontera, cuyo nombre también es Tapua,
y pertenecía a la tribu de Efraín. De allí la frontera sur seguía hacia el oeste por el arroyo Canaán hasta el mar Mediterráneo. La mayor parte del territorio de Manasés estaba al norte del arroyo de Canaán, pero en la parte que le correspondía al sur del arroyo habían algunas ciudades que pertenecían a la tribu de Efraín. Al noreste, el territorio de Manasés limitaba con el de la tribu de Aser y al noreste con el de la tribu de Isaacar. Dentro del territorio de esas tribus había también varias ciudades con sus aldeas que pertenecían a Manasés. Entonces son Betseán, Ibleam, Dor, Endor, Tanak y Megiddo. La tercera ciudad mencionada es la de la costa, pero la tribu de Manasés no pudo echar a los cananeos de esas ciudades y todavía están allí. Después, cuando los israelitas se hicieron más fuertes, no desalojaron a los cananeos, pero los obligaron a trabajar para ellos. Un día los descendientes de Josué le dijeron a Josué, un día los descendientes de José le dijeron a Josué, Dios nos ha bendecido y ahora somos muchos, pero solo nos ha dado una porción de territorio, necesitamos más. Josué les respondió, ya que ustedes son muchos y no les alcanza el territorio de Efraín, vayan a la región de los fereceos y de los gigantes refaitas y abracen espacio en los bosques que allí hay. Ellos dijeron entonces, es verdad, no cabemos en la región montañosa de Efraín, pero los cananeos que viven en el valle tienen carros de hierro, tanto los de Betseán y de la aldea a su alrededor, como los del valle de Geser. Josué respondió de esta manera a los descendientes de José, es decir, a Efraín y a Manasés. Ustedes son muchos y muy poderosos, así que les mandaré más de una porción del territorio. Toda la región montañosa será de ustedes. Allí hay bosque, pero ustedes podrán desmontarlos y adueñarse de ese territorio. Es decir, que los cananeos son fuertes y tienen carros de hierro, pero ustedes los echarán del territorio. Mamá, ¿puedes leer el siguiente, 18? Cuando los israelitas terminaron de conquistar la tierra, se reunieron todos en Silo. Allí levantaron el santuario donde se reunían con Dios, pero todavía faltaba asignar territorio a 7 tribus. Entonces Josué les dijo, ¿qué están esperando para establecerse en la tierra que ya les ha dado el Dios de sus antepasados? Quiero que cada tribu elija a 3 hombres. Yo los enviaré a recorrer toda la tierra no repartida para que luego me informen cómo puede repartirse. Deberán dividir la tierra en 7 partes porque a la tribu de Judá ya se le han asignado territorios en el sur y a los descendientes de José en el norte. Cuando me traigan esa información, yo consultaré a Dios para saber cómo asignarlas. Pero los descendientes de Leví no recibirán ninguna parte del territorio. Ellos tendrán el privilegio de servir a Dios como sus sacerdotes. Las tribus de Gad y de Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido sus tierras al este del río Jordán. Se las entregó Moisés. Los hombres que habían sido elegidos para hacer el informe se prepararon para salir. Josué les recomendó:
recorran toda la tierra, regresen aquí con su informe y yo entonces le consultaré a Dios. Aquellos hombres recorrieron toda la tierra y en su informe señalaron las 7 regiones. También hicieron una lista de las ciudades de cada región. Luego volvieron a Silo, donde estaba Josué, y después de consultar con Dios, Josué repartió la tierra dándole su parte a cada tribu. El primer territorio sorteado fue el de la tribu de Benjamín. Las tierras que le tocaron en suerte quedaban entre las de Judá y las de Efraín y Manasés. Al norte, su frontera comenzaba en el río Jordán y subía por el cerro al norte de Jericó. Seguía luego hacia el oeste por la región montañosa hasta el desierto de Bet-Aven. Después iba hasta el cerro al sur de Betel, bajaba hasta Atarot Adar, sobre el cerro al sur de Bet-Orón de abajo. Luego la frontera giraba hacia el sur desde el lado oeste del cerro y llegaba a Kiriat Jearim. Esta ciudad pertenece a la tribu de Judá. Estos eran los límites del lado oeste. La frontera sur partía de las afueras de Kiriat Jearim, siguiendo hasta los manantiales de Neftoa. Bajaba luego hasta la falda del cerro al norte del valle de Refaín, donde comienza el valle de Ben Hinnom. Seguía por ese valle al sur del cerro de Jebús hasta el manantial de Enrogel. Continuaba después hacia el norte hasta Ensemes y de allí a Gilelot, que está frente al paso de Adumim. Luego bajaba hasta la roca de Oán, hijo de Rubén, y pasaba al norte de los cerros que están frente al valle del Jordán. De allí bajaba al valle, pasaba al norte de Bet-Oglá y terminaba en la bahía donde desembocaba el río Jordán al norte del Mar Muerto. Estos eran los límites del lado sur. El río Jordán formaba la frontera este. Tales eran los límites del territorio que fue entregado a la tribu de Benjamín. Las ciudades que les tocaron a los grupos familiares de la tribu de Benjamín fueron Jericó, Bet-Oglá, Emequesis, Bet-Arabá, Semaraim, Betel, Abín, Pará, Ofrá, Kefar Amoní, Ofni y Geba, es decir, un total de 12 ciudades con sus respectivas aldeas. Había también otras 14 ciudades con sus aldeas: Gabaón, Ramá, Beerot, Mizpah, Kefirá, Mosá, Requem, Irpeel, Taralá, Selá, Efel, Gibeá, Keriat y Jebús, que después se llamó Jerusalén. Este es el territorio que fue entregado a la tribu de Benjamín. El segundo territorio sorteado fue para los grupos familiares de la tribu de Simeón. Sus tierras quedaban dentro del territorio de la tribu de Judá. Comprendían las ciudades de Beerseba, Moladá, Seba, Hazar Sual, Balá, Esem, El Tolad, Betul, Ormá, Ciclag, Bet-Mecabot, Hazar Susá, Bet-Lebaot y Saruen. Eran 13 ciudades con sus aldeas. También recibieron las ciudades de Enrimón, Éter y Asán, con sus aldeas. Este territorio comprendía todas las ciudades y aldeas en el sur, hasta la ciudad de Ramá en el desierto del sur. Josué le había dado a la tribu de Judá más territorio del que necesitaba, así que le entregó parte de sus tierras a la tribu de Simeón. El tercer territorio sorteado fue para los grupos familiares de la tribu de Zabulón. El territorio que recibieron llegaba al sur hasta Sarid. De allí la frontera seguía hacia el oeste hasta Maralá, pasando por Dabeset y el arroyo que está al este de Jocneam.
Al este de Sarid, la frontera llegaba hasta Kislot Tabor, de allí seguía a Daberat y luego subía hasta Jafía. Siguiendo hacia el este, llegaba a Gat Efer, pasaba por Itá Casin, dando luego la vuelta por Nea hasta Rimón. En el norte la frontera daba la vuelta hasta Anatón y terminaba en el valle de Jefte-El. Este territorio que recibió la tribu de Zabulón incluía 12 ciudades con sus aldeas. Entre ellas estaban Catat, Naalal, Simrón, Idalá y Belem. El cuarto territorio sorteado fue para los grupos familiares de la tribu de Isaacar. Comprendía las ciudades de Jezreel, Kesulot, Sunem, Afaraim, Sion, Anaharat, Rabit, Kisión, Ebes, Remet, Enganim, En-Adá y Bet-Pases. En el norte, su frontera hacia el este iba desde el monte Tabor hasta el río Jordán, pasando por las ciudades de Saasimá y Bet-Semes. Todo este territorio, incluyendo las 16 ciudades con sus aldeas, pertenecían a la tribu de Isaacar. El quinto territorio sorteado fue para los grupos familiares de la tribu de Aser. Al sur, la frontera iba desde la ciudad de Elcat hacia el oeste, incluyendo las ciudades de Ali, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Misal. La frontera oeste era el monte Carmelo y Sior Libnat. Al este, la frontera partía de Elcat hacia el norte hasta Bet Dagón. Luego de pasar por el territorio de la tribu de Zabulón, seguía por el valle de Jefte-El hasta Bet-Emek y Neiel. Después pasaba por Kabul, Abdón, Hebrón, Rehob, Amón y Caná, terminando en Sidón. De allí giraba hacia Ramá, llegaba hasta el fuerte de Tiro, continuaba por Osá y terminaba en el mar Mediterráneo. Comprendía también a Maaleb, Aksib, Umá, Afec y Rehob. Estas 22 ciudades con sus aldeas estaban comprendidas dentro del territorio que recibió la tribu de Aser. El sexto territorio sorteado fue para los grupos familiares de la tribu de Neftalí. La frontera norte iba desde la ciudad de Elef, pasando por el roble cercano a Sanamim, seguía por las ciudades de Adamí, Nekeb y Jabneel hasta Lacum y terminaba en el río Jordán. La frontera sur comenzaba en el Jordán, llegaba por el oeste hasta la ciudad de Asnot Tabor, allí giraba al norte y seguía por la frontera de la tribu de Zabulón hasta la ciudad de Ucok. Después seguía hacia el oeste, siempre bordeando la frontera de Zabulón. Al oeste su frontera daba con el territorio de la tribu de Aser y al este con el río Jordán. Las ciudades fortificadas eran Sidín, Ser, Amat, Racat, Kineret, Adamá, Ramá, Azor, Kedes, Edrei, En Azor, Irón, Migdal, El, Orem, Bet-Anat y Bet-Semes. En total había 19 ciudades con sus aldeas en el territorio entregado a la tribu de Neftalí. El séptimo territorio sorteado fue para los grupos familiares de la tribu de Dan. Comprendía las ciudades de Sorá, Estaol, Ir, Semes, Saalbim, Ayalón, Hetla, Elón, Timnat, Ekron, Et-Teque, Gibetón, Baalat, Ehud, Bene, Berak, Gat Rimón, Mejarcón y Racón, casi hablo en lengua ya, junto con la región frente a Jope. Todas estas ciudades y sus aldeas pertenecían a la tribu de Dan. Más tarde los de Dan perdieron sus tierras, así que fueron al norte y atacaron la ciudad de Lesem.
Mataron a toda la gente que allí vivía y se apoderaron de la ciudad. A la ciudad le cambiaron el nombre y la llamaron Dan, en honor de su antepasado. Cuando los israelitas terminaron de repartir la tierra, le dieron su parte a Josué. Por orden de Dios le dieron la ciudad que Josué había pedido, es decir, Timnat Sera, en la región montañosa de la tribu de Efraín. Josué reconstruyó la ciudad y vivió allí. Josué, el sacerdote Eleazar y los jefes de los grupos familiares consultaron a Dios antes de hacer el sorteo de cada uno de estos territorios. Para esto se reunieron a la entrada del santuario en Silo, y así terminó el reparto de los territorios. Después de esto, Dios le dijo a Josué: recuérdales a los israelitas que deben elegir algunas ciudades que servirán de refugio. Ya les había hablado de esto por medio de Moisés. Cualquiera que sin querer mate a otra persona podrá refugiarse en esa ciudad y así escapar de los parientes del muerto que quieran vengarse. Al llegar a una de esas ciudades se presentará ante las autoridades que se reúnan a la entrada de la ciudad y le explicará lo que pasó. Ellos entonces lo dejarán entrar y le asignarán un lugar donde pueda quedarse a vivir. Si los que buscan vengarse lo siguen hasta allí, las autoridades de la ciudad no se lo entregarán. Tienen que protegerlo, porque dio muerte a otro por accidente y no porque fueran enemigos. El que buscó refugio tendrá que ser juzgado públicamente y se quedará en esa ciudad hasta que haya fallecido el jefe de los sacerdotes que lo juzgó. Solo entonces podrá volver a su propia casa en la ciudad de donde huyó. Los israelitas eligieron las siguientes ciudades: Quedes en Galilea, en las montañas de la tribu de Neftalí; Siquem, en las montañas de la tribu de Efraín; Hebrón, en las montañas de la tribu de Judá; Béser, en la tribu de Rubén, en la meseta del desierto que está al este de Jericó, al otro lado del río Jordán; Ramot, de la tribu de Gad, en la región de Galaad; Golán, de la tribu de Manasés, en la región de Basán. Estas ciudades de refugio fueron elegidas para todos los israelitas y también para los extranjeros que vivieran con ellos. Cualquier persona que matara a otra sin querer podía refugiarse allí. De esa manera el pariente más cercano del muerto no podía vengarse, y el que buscó refugio tenía derecho a ser juzgado públicamente. Hermano Alfonso, por favor, ora. Te damos gracias, Jesús de Nazaret, en esta mañana maravillosa que tú nos has concedido. Gracias por cada uno de los que hemos podido participar de esta lectura de tu santa palabra. Señor, en tus manos ponemos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, y a cada congregación, a cada hermano en su vida, que tú seas prosperándole y bendiciendo en cada momento. Señor, te damos gracias porque cada día nos ilumina, nos fortalece y confirma que tu presencia siempre está con nosotros. Señor, en tus manos ponemos este día y a cada hermano, a cada hermana que ha estado allí, nuestras familias. Bendícenos, Señor, para que tu nombre sea siempre glorificado. Amén. Amén. Bendiciones, hermano Donay, a todas las hermanas. Un abrazo. Amén. Gracias, hermano Alfonso. Igualmente, amén para todos, hermanas y hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga.